Muy linda letra, de verdad que hermosa. Bueno, comenzaremos. Les cuento que tengo una gripe terrible. Ayer empecé con la gripe, pero bueno, todo este tiempo Dios ha estado hablando a mi corazón y, y escuché también el mensaje de Carlos, ese fue hermoso ese día, el domingo. Y bueno, todo este tiempo yo le puse un título, ¿no? Si bien no vamos a leer Éxodo 33 y 34, pero el título surgió de eso, de cuando Moisés, Moisés, digamos, sacó a su pueblo, luchó con su pueblo, surgió todo este título de ahí, ¿no? Y entonces yo el título que saqué puse Viviendo una fe prestada. Viviendo una fe prestada porque el pueblo se movía en base a la fe de Moisés. Así que cuando quieran en sus casas, traten de leer Éxodo 33, 34, es hermoso, y pueden ver toda la vida de Israel, del pueblo de Israel, de Moisés. Entonces, y ustedes dirán por qué una fe prestada, ¿no? Bueno, esa fe prestada es porque uno empieza a mirarse hacia adentro y vemos que es así. A mí me pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque una fe prestada significa deleitarme en la fe de los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos en las reuniones de mujeres, en conferencias, en muchos lugares, a grandes mujeres de Dios, ¿no? Y cuando termina la reunión, aparte de agradecer a la que habló, decimos qué hermoso mensaje. Y somos sinceras, obvio, ¿no? Decimos, está llena de Dios. También decimos cómo Dios la guía, ¿no? A esa persona. Cómo se preparó, porque eso es lo que reflejó su mensaje. Cómo conoce la palabra de Dios. Le dedicó tiempo. Todo eso surge en nosotros, esas preguntas, o digamos, la persona que habla, los mensajes, nosotros solemos pensar en eso y muchas veces se lo decimos. Y bueno, entonces yo en especial me puse delante de Dios y dije, ¿por qué no a desafiarme en esto? Porque ese Dios que está en mi hermana está en mí. Entonces, el poder de Dios es para todos iguales. Pero ¿qué pasa? Tenemos un desafío por delante, no fácil, porque no es fácil, pero ese desafío es hermoso, ¿no? Porque este es un tema de decisión, ¿no? ¿Verdad? Y aparte un tema, ¿no? De disciplina. Esas dos cosas, ¿no? La decisión de estar cada día más conociendo a Dios y la disciplina, ¿no? Tener una disciplina donde yo digo, bueno, me siento a escuchar la voz de Dios. Es más allá de un devocional, es escuchar la voz de Dios que me hable para yo transmitir y ser de bendición para otros hermanos y aquellos que no conocen a Cristo. Bueno, la vida cristiana en realidad es un caminar, ¿no? Es un andar continuo, ¿no verdad?
Si leemos el Salmo 119, 130, aquí nos dice, dice así: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los más simples. Esa es la palabra de Dios. Alumbra, ¿no verdad? Y nos hace entender hasta lo más simples, ¿no? Cuando yo estoy con un corazón dispuesto a escucharle, ahí está Dios queriendo hacer algo en mi vida, ¿no? Después les quería compartir el Salmo 19, 7, ¿no? Ese salmo es hermoso. El Salmo 19, 7. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. O sea, tenemos acá que la palabra, la ley, la palabra de Dios, ¿no? Convierte el alma, ¿no? La palabra de Dios también, los mandamientos, son rectos, alegran nuestro corazón cuando yo me deleito en su palabra, ¿no? Y después dice: los preceptos de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces, tenemos la palabra de Dios, ¿no? Que aquí conocemos, no solamente Dios nos habla, sino que vamos conociendo el carácter de Dios y lo que Dios puede hacer en nosotros, ¿no? Y vio en 2 Timoteo, cuando dicen 3, 16, 17, que toda la escritura es inspirada, ¿no? Que es útil para enseñar. O sea, tener una actitud cuando voy a la palabra de Dios, que Dios me quiere enseñar, ¿no? Dice que redarguye, ¿no? Amonesta, no nos convence, ¿no? Después dice, nos corrige, nos disciplina, ¿no verdad? Estas cosas que nos amonesta, pero nos amonesta con amor, como de la misma manera nosotros tenemos que, cuando tenemos que llamar la atención, hacerlos con amor también, ¿no? Porque Dios es amor. Y después instruye en justicia. Entonces, el estudio de la palabra de Dios, hermanas, yo no me siento a preparar, digamos, para una conferencia, para una reunión, un púlpito, porque en realidad, bueno, empezando por mí, yo no soy de púlpito, pero digamos, yo me tengo que sentar en la palabra de Dios para que Dios me hable, me edifique, y yo tengo que ser edificación. Ese es el fin de la palabra de Dios. Después dice, el propósito es la preparación del creyente. Ese tiene que ser el propósito nuestro. Estoy frente a la palabra de Dios y yo digo, bueno, a ver, agarremos un tema, agarremos un libro, agarremos un versículo, lo que ustedes quieran y lo que Dios ponga en sus corazones. Pero es estar con un propósito de prepararme como hija de Dios, ¿no verdad? Porque la única que nos capacita es la palabra de Dios, ¿no?
Yo puedo tener palabras muy lindas, puedo hacer lo que quiera hacer, decir cosas lindas, pero si no está todo fundamentado en la palabra de Dios, nada, nada que yo no hable de parte de Dios va a ser de bendición ni de edificación. Entonces, tenemos que estar preparadas, ¿no? Tú sabes, tuvimos todo este tiempo muy quietas, ¿no es verdad? Eh, Obligadamente quietas y tal vez con distintas situaciones, ¿no? Porque un día estudiando la palabra, otro día, tal vez no todos los días son iguales, no todos los días el ánimo es igual, pero hermana, qué lindo desafiarnos a que este año, ¿no? Que todavía falta que termine, eh, que podamos nosotros prepararnos para toda buena obra, ¿no? No mirándonos que yo voy a preparar algo espectacular o que yo no compararme nunca delante de la palabra de Dios. Bueno, Señor, ¿qué me querés enseñar? Que se lo calla. ¿Qué me querés enseñar? ¿No? Entonces, esa es la importancia, ¿no? Tener la actitud, prepararme para toda buena obra, ¿no? Y todo empieza con una preparación personal, ¿no? Teniendo siempre para enriquecer a otros. Dios me enriquece a mí, pero quiere enriquecer a otros, ¿no es verdad? Con lo que Dios me quiere enriquecer a mí, yo puedo dar a otras personas. Y en realidad, el fin de ese está en la palabra de Dios. Pero todas podemos, todas podemos eh, compartir, visitar, ¿no es verdad? Eh, yo muchas veces, me acuerdo antes de la pandemia, que hablaba con algunas chicas de ahí en la iglesia, que estaba en nuestro corazón, aunque sean de 2 a 3, de 2 o 3 personas, irnos a visitar a una persona y no necesitamos llevar un estudio grande, pero sí estar siempre preparadas, ¿no es verdad? Para presentar dice defensa, siempre estar preparadas. Agarrar un cuadernito y decirle, bueno, hoy me pongo a estudiar tal versículo o me pongo a estudiar tal tema. Y cuando Dios te dirige, porque Dios te va a poner personas, hermanos, tal vez, que justo eso que Dios te dio a vos, lo tengas que transmitir a otros. Porque ese es el fin de lo que es la palabra, lo que hacen nosotras, ¿no? En el Salmo 119, 105, es un versículo muy conocido, ¿no? Pero es hermoso. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es lámpara y es lumbrera. Así que no tengo excusa, ¿no? La palabra de Dios me alumbra. Y estuve leyendo algo en la antigüedad, ¿no es verdad? Porque empezando también que cuando leía la vida de Pablo en el capítulo 17 de Hechos, y así en todos sus viajes, aún en la persecución, una total dependencia de Dios, Pablo, ¿no? Buscando la guía, los tiempos de Dios, ¿no? Y, y después me fui un poquito a ver lo del Antiguo Testamento, Antiguo Testamento en el sentido, en tiempos antiguos, cómo eran las lámparas, ¿no?
no son como las luces que tenemos hoy. Ellos tenían unas pequeñas lámparas de arcilla que contenían aceite, ¿no? Pero ese le iluminaban sus pies. No era una luz brillante que le alumbraba todo el camino, sino eran las luces que alumbraban los pies. ¿Qué hacían? Ellos avanzaban paso a paso a medida que esa lámpara le iba iluminando, ¿no? Y yo lo tomaba como que ellos iban paso a paso. Ellos no veían todo el camino. Ellos veían ese paso a paso, ¿no? No veían todo ese recorrido a caminar. Y así se camina por fe, ¿no? Un paso a la vez. Bueno, Señor, ¿qué tenés hoy para mí? Bueno, la voluntad de Dios de hoy. Muchas veces no. Cuando yo me convertí, me acuerdo que lo volví loco al anciano preguntándole, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber? Y algo muy sabio que me dijo la esposa del anciano, me dijo, cada día, Raquel, es la voluntad de Dios. Cada día tenés que levantarte, abrir la palabra de Dios, decirle, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Entonces, cada día buscar la voluntad de Dios hoy, ¿no? Y ese caminar debe ser por fe. Saber que Dios no se equivoca, saber que Dios permite y saber que Dios si me lo está mostrando, Él me va a guiar, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? Que no es fácil tampoco, paso a paso, ¿no? Uno, no sé a mí, pero pienso que a la mayoría nos pasa, en la ansiedad, el saber qué va a pasar, y qué esto, y qué lo otro. No, no, un día a la vez. Bueno, Dios, hoy, ¿qué crees que haga? ¿Qué es lo que vos querés que yo, en qué me tengo que preparar hoy? ¿A qué hermana tengo que llamar? ¿A qué hermana puedo llamarla y orar por teléfono? Es hermoso eso, orar por teléfono, compartirle un versículo. Ah, mirá, ¿sabés que Dios me habló este versículo? Yo te lo quiero compartir porque me ha hecho bien. Porque no somos solamente pasamos pruebas o disfrutamos, nos deleitamos el domingo con vernos. En la semana nos necesitamos nosotras también. Nos necesitamos porque somos débiles, ¿no? Pero tenemos que fortalecernos en la palabra y, la responsabilidad es nuestra, ¿no? Muchas veces descansamos en otras personas. No, pero ellas están cargadas de esto, están cargadas de aquello, porque esto, porque lo otro. No, Dios tiene para usarte con distintas personas, en distintas situaciones, pero nos tenemos que dejar usar, porque Dios no es un Dios que me encuadra en una cosa sola. Cuando yo me abro, dispongo mi corazón a que Dios me use, Dios me usa. Pero yo tengo que estar dispuesta a abrir mis ojos, mis oídos a lo que Dios quiere enseñarme. No es la gran cantidad de cosas, porque hay personas muy fieles orando, personas muy fieles al compartirte un versículo. Pero Dios te manda a las personas, pero yo también tengo que decir, Señor,
¿A quién le puedo ser de bendición? ¿No? Y, y es muy importante esto, ¿no? Porque el caminar por fe, como habíamos hablado, también es un acto de obediencia, porque caminar por fe es obediencia, porque yo sé que tengo que obedecer a Dios y Dios me pide que confíe. Y eso es obediencia, ¿no? Eh, no, a veces Dios no nos muestra todo de una sola vez. Él dice, bueno, Raquel, yo te quiero enseñar esto para pasar al otro paso. Yo tengo que aprender esto. ¿Qué tengo que aprender? Bueno, aprender a disponer mi corazón a escucharle y también a poner mi fe en lo que Dios me está pidiendo, ¿no? Y tenemos un tesoro precioso que lo tenemos que aprovechar, pero no lo tenemos que guardar, ¿eh? Lo tenemos que dar, mostrarlo. Y en 2 Corintios 4:7 dice, a ver, 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿no? Y yo acá puse que un ejemplo, el creyente es sencillamente un frágil vaso de barro. Nosotras somos ese vaso de barro, ¿no? Y dice que el tesoro está dentro de ese vaso, ¿no? Dice que el vaso es lo que da el valor a la vasija, ¿no? Cuando yo tengo a Cristo como el centro de mi vida, me lo tengo como ese tesoro precioso, ¿no? Eh, dice acá, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando Cristo es el centro, es el todo en nosotros, ¿no? Nosotros vamos a eh, eh, transmitir aquello que Dios me llena. Primero tengo que estar satisfecha con Él, tengo que llenarme de Él para poder dar, ¿no verdad? Y, y fijar mi mirada en Él, ¿no verdad? Pablo dice, no tenía miedo a los sufrimientos, porque Dios cuidaba de él, pero él guardaba ese tesoro, ¿no? Y ese tesoro está en nuestro corazón. Y si nos ponemos a pensar de ese capítulo 17 de Hechos, el 18, cómo Pablo pudo soportar, ¿no verdad? Y hoy nosotros tal vez estamos pasando todo esto, fue un tiempo difícil, yo sé que hay luchas para volver a poder empezar a dar para Dios, pero dispongamos nuestro corazón, ¿no? Dispongamos nuestro corazón a poder ser vasijas, ¿no? Guardando nuestro tesoro, ¿no? Llenarnos de Él, ser de bendición, y en muy pequeñas cosas, llamando, visitando, compartiendo, ¿no?
y por supuesto, ¿no? Yendo, ¿no? A compartir con los hermanos. Y, pero dispongamos nuestro corazón a escucharle, a que Él sea el centro de mi vida, ¿no, verdad? Y que Dios, así como usa tantas mujeres de Dios, también nos quiere usar a nosotros, ¿no? Tal vez no nos vean, pero sí podés enriquecer a muchas, ¿no? Y, y este también es un paso importante, ¿no? El hecho de amar las personas, ¿no? Amar a aquellas personas que todavía no conocen a Cristo, ¿no? A desafiarnos a poner en la lista de oración para orar por ellas, ¿no? Pero realmente Dios me habló mucho en cuanto a esto, ¿no? ¿Por qué yo no? ¿No? ¿Por qué yo no puedo vivir la fe y deleitarme en la fe de mi Dios, confiando en mi Dios, ¿no? Así que yo quería compartir esto con ustedes y gracias por la oportunidad de que yo pueda hablar esto con ustedes. Gracias.